la clase. En este día 30 de septiembre vamos a recrear la universidad y estamos en el último módulo de los tres módulos. El primero era Paideia y hemos visto la pedagogía, los prolegómenos pedagógicos de caminar hacia la verdad por la caridad. Empieza en San Agustín y termina en el cardenal San John Henry Newman y Gilbert Keith Chesterton. El segundo era el de la Politeia, la República. Esto es Escuela y República para recrear la universidad hoy. Y en ese hemos visto el tema de la tragedia educativa y la tragedia democrática y veíamos que sin escuela no hay república, sin república no hay escuela y que absolutizar alguno de los dos polos conlleva al detrimento y consunción o eliminación del otro. Por eso la síntesis en la que estamos ahora es cómo articular paideia y politeia. Y en esa articulación de paideia y politeia, una de las figuras centrales que estamos siguiendo es la de Gaspar Risco Fernández, que ya hemos visto en la sesión pasada, la tensión entre lo que significa la tradición o la liberación, que en realidad es un no conjuntivo, no disyuntivo, porque la síntesis de Gaspar, más allá de la concepción conservadora, tradicionalista, más allá de la concepción liberacionista, beligerante, es la de una articulación de tradición y liberación. Eso lo vimos en el primer artículo y ahora vamos a ver en el segundo de Gaspar algo que me permito hacer una introducción breve, que es un tema capital, la pobreza. Y ese tema capital de la pobreza nos muestra, y me permito aquí una digresión súper actual, dos figuras papales, son los dos últimos papas, el Papa Francisco y el Papa León XIV, que ambos han encarnado de manera magistral, en el sentido también del magisterio de la Iglesia, de una forma muy fuerte, más allá de sus diferencias recíprocas, la continuidad de esta cuestión del pobre. Y por eso, en una hipótesis algo temeraria, yo me animaría a decir que lo que hacen Gaspar, lo que hace Gaspar es haber anticipado lo que después han hecho el Papa Francisco y lo que está haciendo el Papa León XIV. Porque, como les decía, en ambos está en un núcleo cardinal el tema de la pobreza. Y en Papeles para una teología de la comunicación, editado por precisamente la Universidad Católica de Santiago del Estero, Gaspar tiene un 10º acápite o capítulo que se llama Todos los pobres del pobre. Porque no se ve la filmación de esto. Sí, nomás. No importa que lo diga bien.
Bien. No sé si estás ahí, Emilce, y me puedes decir si se ve o no se ve alguna imagen. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a glosar ese artículo de Gaspar, Todos los pobres, el pobre. Voy a desistir de esto. Ese artículo de Gaspar, Todos los pobres, el pobre, dos puntos, alteridad y comunicación, comienza con una cita de Arturo Paoli, que está publicado en la revista Norte del Consejo Provincial de Difusión Cultural de Tucumán, que es en sus inicios, en el año 1970. Iba a pasar un año más de ese año para que Gustavo Gutiérrez publicara su Teología de la Liberación. Ya hablamos extensamente de la posición empática y crítica que tiene en una de las vertientes de la Teología de la Liberación y Filosofía de la Liberación Rico Fernández. Aquí estamos un año antes, 1970, y Gaspar Rico Fernández era en ese momento presidente del Consejo Provincial de Difusión Cultural. Para contextualizar, no hay que olvidar, para sorpresa de los que se quieran sorprender, que estaba rigiendo en la Argentina la Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía. Y Gaspar publicaba esto: es necesario, Paoli, es necesario ayudar a los pobres a salir de la pobreza material y a eliminar las causas de la pobreza, pero sin arrebatarles la pobreza del corazón, pues de otro modo no se satisfarán nunca y serán incapaces de gozar, contemplar y hallar una armonía en las cosas de la vida, armonía sin la cual no se puede vivir. La pobreza del corazón no se puede enseñar, solo puede contagiársela. Es necesario vivirla con ellos, junto a ellos. La pobreza querida y aceptada con alegría puede introducir en la lucha histórica contra la eliminación de la pobreza un poco. Ahora nos adentremos un poco en por qué es tan problemática y es tan resistida la cuestión de la pobreza. Aún más en estas horas en que reina esa oleada libertaria que desprecia la pobreza. Pero esto no vayan a creer que es un invento de los libertarios. Ya durante el papado de Juan Pablo II, que no era ningún teólogo de la liberación, sino todo lo contrario, este, estaba más cerca de posiciones muy conservadoras, tenía posiciones que eran concordes con la doctrina social de la Iglesia. Y para la doctrina social de la Iglesia, despertando las iras de los libertarios, se habla de la justicia social, que tampoco es un invento del peronismo, por cierto. Al hablar de la justicia social,
se nos dice que la única forma de ser santo es ser justo. Entonces, negarse a practicar la justicia es obrar contra la voluntad de Dios. Y ser un hombre justo es atender inclaudicablemente, como veremos y detallaremos, al que está caído, al humillado, al refugiado, al herido, al extranjero, al pobre, al huérfano, a la viuda. Entremos o adentrémonos en la reflexión que hace Gaspar. El primer título que tiene aquí es el imperativo de la ayuda y la mutua pertenencia. Y hay muchas instituciones, dice Gaspar, cuyo objetivo explícitamente declarado o no es el de trabajar en el servicio de los demás. Y ese imperativo se podría formular así: hay alguien desamparado, por tanto tengo que ayudarlo. Y no surge pues con evidencia del hecho mismo del desamparo la respuesta de la ayuda. Hay que querer ayudar. Solo cuando el desvalimiento ajeno penetra en alguna medida dentro de la órbita de lo nuestro, en tanto que nuestro, provoca la urgencia indiscutible del socorro. Cuando la persona menesterosa nos pertenece, gracias a determinados lazos, acudimos a liberarnos liberándola. Y son tantos los lazos de mutua pertenencia entre los humanos, los que provienen del parentesco de sangre, de los intereses comunes del amor, y siempre puede rastrearse una relación de pertenencia entre los seres implicados en el fenómeno de la duda. Este pensamiento, Gaspar lo extrae de uno de esos grandes filósofos y teólogos que solo quien lo ha escuchado a Gaspar en la UNT ha oído hablar de él. Romano Guardini tiene un bello escrito breve que se llama El servicio al prójimo en peligro, editado en el año 1960. Segundo acápite que despliega Gaspar: la ética de la solidaridad y la cuestión del otro. El doctor de la ley glosa las escrituras, se acerca a Cristo y le interroga: ¿cuál es el mandamiento fundamental? Cristo prefiere devolverle la pregunta y el doctor contesta perfectamente: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Son los dos únicos mandamientos que hacen a la razón de ser del Evangelio. Y Cristo se da por satisfecho, pero el legisperito insiste: ¿y quién es mi prójimo? Desconcertando, sin duda, por las polémicas de los talmudistas, al interpretar el texto del Deuteronomio, se dividían en irreconciliables escuelas, la de Gilel y la de Shammai. Ahora bien, la réplica posterior de Cristo, de Jesús el Cristo, se centra a través de la parábola del buen samaritano, una de las estrellas evangélicas encumbradas que hay. Y ese es un singularísimo intento de redefinir el sentido del amor al prójimo a la luz del definitivo misterio salvador que Cristo comporta y es en persona. En efecto, el doctor de la ley habla de prójimo según el texto griego que nosotros conocemos con el término plesión, que traduce indiscriminadamente varias palabras hebreas: hermano, vecino, compatriota,
Y de acuerdo con el uso en el Antiguo Testamento, hay que buscar el equivalente a prójimo entre las denominaciones de los comportamientos típicos del pastorear, modo de vida del pueblo elegido. Prójimo es aquel pastor, íntimo amigo, con quien se intercambian servicios de pastoreo. En el mejor de los casos, para un hebreo del Antiguo Testamento, prójimo es el israelita, el compatriota. Es el otro hermano, el que pertenece al pueblo de Yahvé, o sea, asimilado al pueblo de Yahvé. El extranjero no es prójimo para los hebreos que están empezando a seguir a Jesús el Cristo. El extranjero no es prójimo. Hasta tal punto que cabe la posibilidad que al extranjero uno lo pueda explotar, engañar y saquear sin escrúpulos. En su parábola, Jesús el Cristo observa y se abre a la indigencia del malherido en el camino. Cristo tiene especial cuidado en describir lo que este extranjero experimenta en ese encuentro. El samaritano es un extranjero. Emplea un verbo muy característico que significa comer las entrañas de un animal o ser removido profundamente en las entrañas. El samaritano, pues, escucha un llamado que conmueve sus entrañas, cita en él de inmediato respuesta práctica, precisa. He aquí un llamado verdaderamente ajeno. No proviene de relación alguna que pueda basarse en la constelación de sus pertenencias. No es del pueblo de Yahvé, no es un compatriota, no es un pariente de sangre. Y Cristo no quiere que la parábola quede al arbitrio de cualquier interpretación. Por eso, revelando la clave de su revolucionario sentido, termina preguntando al doctor de la ley, ¿cuál de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, se mostró prójimo con el malherido? No hay duda, no hay duda aquí que en este ámbito de la revelación cristiana se nos habla de una reformulación de la pregunta misma por el prójimo. El doctor de la ley preguntaba quién es mi prójimo. Se entronizaba a sí mismo en el centro de la búsqueda. Cristo imprime una inversión total a la pregunta de quién soy prójimo. Y la reformulación es, en lugar de quién soy prójimo, es con quién voy a mostrarme como prójimo. Y ese es el otro. El prójimo es el otro, el tú desvalido, quien se convierte en centro de interés y en función de quién pongo a su entera disponibilidad mi servicio. La teología de la opción por los pobres y el ágape cristiano es el tercer acápite que despliega Gaspar Rico. Solo cuando el otro es en serio otro, el imperativo de amarlo como a nosotros mismos se abre a la dimensión más profunda de la absoluta gratuidad. Yo no amo al otro porque el otro me pueda retribuir con su amor. No le doy todo, hasta mi vida, al otro porque el otro me la pueda dar. Es la absoluta gratuidad. Amo por amar. El abismo de la mutua no pertenencia que media entre el samaritano y el hebreo, ese vacío de sentido permite la irrupción de un nuevo espacio para el ágape cristiano. La parábola del buen samaritano, al redefinir al prójimo en su pura condición de alteridad, descarta todas las razones
de nuestra lógica y prepara el advenimiento de un nuevo porqué que constituye el núcleo más íntimo del misterio de la salvación. Un precepto nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, así también ambos mutuamente. Evangelio de Juan 13:34. Cristo está a punto de morir y se siente urgido por manifestar a sus discípulos las intenciones últimas del plan que le ha sido encomendado. Hoy descubrimos que una pedagogía miope y laicizante nos había venido escamoteando la esencia y originalidad de semejante testamento de amor, por haber dejado en la penumbra la zona más personal de sus palabras, como yo os he amado. En efecto, ¿cuál es el modo propio del amor de Cristo a los hombres? ¿Cuál el exclusivo sentido de su existencia? Para remontar tan empinada verdad hay que escudriñar a la luz de la fe la estructura comunicacional de las relaciones divino-humanas que confluyen en su ser, en su conciencia y en su obra. Dios es misterio de amor y el Padre entrega todo lo que tiene al Hijo, y como lo que el Hijo recibe es todo del Padre, surge así el vaivén de una comunicación de amor que da origen al Espíritu. Cuanto existe fuera de Dios no es más que una graciosa participación de ese amor, según las líneas de un plan cuya realización se historifica en permanecer en diálogo entre el Dios divino y la tarea humana. Un rayo, diálogo entre el don divino y la tarea humana. Al penetrar el Hijo en nuestra carne y en nuestro tiempo, no hace más que continuar a nivel humano aquel puro existir en recepción que ya es desde siempre en el seno trinitario, como ha enseñado Hans Urs von Balthasar en su libro El cristiano y la angustia. Está citando aquí. Pasemos al siguiente acápite que introduce Gaspar, que es el siervo sufriente de Yahvé, del segundo Isaías. Cuando Cristo se autodefine como el siervo de Yahvé, el triunfalismo judío se rasga las vestiduras y se declara escandalizado en el sentido bíblico de la palabra, es decir, tomando partido a favor de Dios contra el blasfemo. Jesús de Nazaret se presenta como el hijo del carpintero y elude el entusiasmo de las muchedumbres que quieren proclamarlo rey, soberanamente pudiendo desplegar en forma indiscutible su plenitud de gracia y de verdad, asume las faenas del siervo doliente. Eso está en la cristología del Nuevo Testamento, que Gaspar aquí sigue a un teólogo protestante, Oscar Cullmann. Ahora, veamos cómo llegamos aquí a los pobres en el sentido del Antiguo Testamento. Y si los judíos se hacen responsables de pecado por no reconocer en este Cristo pobre, la madurez de los tiempos, es porque ya Dios, mientras iba manifestando progresivamente su plan a Israel, le había revelado el modo servil de la realización de su promesa. De aquí que la respuesta del pueblo elegido, su consentimiento, su esperanza, hayan tenido que abrirse paso a contrapelo de las naturales ansias de reivindicación política en los momentos del desamparo más completo, cuando todas las ilusiones de esplendores nacionalistas o de liderazgos imperialistas habían perdido viabilidad y perspectiva. La aparición de los
los anabim, que son los pobres, quedaba del Israel auténtico, se produjo durante el cautiverio de Babilonia. A ellos les resultó más simple reorientarse dentro del plan salvífico y redescubrir que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tiene una frase de Pablo a los filipenses, que Cristo, para cumplir con su misión, se anonadó tomando la forma de siervo, o sea, el pobre entre los pobres, el anahuín entre los anahuines. Y no hay que perder de vista lo que está en juego aquí. Es la autocomunicación de Dios al hombre por amor. Solo porque Jesús, el Cristo, se hace pobre, Dios puede comunicarse auténticamente, comunicación y alteridad. Y una primera respuesta puede venir de lo que Romano Guardini llama la humildad, que junto con el amor existe en Dios. Solo Él, porque es infinitamente grande, puede volverse hacia lo que es nada a sus ojos. Solo Él puede lanzarse hacia abajo tan audazmente cuanto más seguro está de que se hallará a sí mismo. En efecto, la auténtica humildad no consiste en que el más pequeño le rinda pleitesía al más grande, sino al revés, en que éste se incline ante aquel precisamente porque es valioso en su misma es. El más grande se inclina ante el más pequeño, desciende hasta el plano del humus homo de la tierra, se hace pequeño para que los pequeños puedan llegar hasta Dios. El apóstol Pablo nos habla de este insondable misterio como fundamento de la encarnación del Verbo. Quien existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Anonadarse en griego es la kenosis. La kenosis, expoliación o anonadamiento, no se refiere a Jesús como hombre, sino al verbo encarnado. Y es Dios quien toma la misteriosa decisión de anonadarse. Y en este sentido, todo gesto suyo de condescendencia, incluso el más sublime o majestático, ha de revestir para él la forma de servidumbre, pues no anula la distancia infinita que media entre creador y criatura. La omnipotencia divina es capaz de atravesar esa distancia no como quien se pierde sin más en el límite, sino como quien, inmanente y trascendente a él, lo asume y lo mide en su libre disponer de sí. El Verbo de Dios no solo descendió a la tierra, sino también y sobre todo al abismo abierto por el pecado del hombre. De ahí viene esa expresión del credo, descendió a los infiernos. A todos, bien a los que están o estaremos en el infierno. En principio no parece que el pecado pueda imponerle una nueva inflexión al amor todopoderoso en su descenso teofánico. Teofánico es la manifestación de Dios. Más bien es este, si quiere, el que puede infundirle al hombre un horror tal por el pecado cometido que emprenda de inmediato el camino de retorno a los brazos del Padre. No es esto, sin embargo, lo que nos ha sido revelado en Cristo. Dios ha elegido otra vida, exclusivamente suya, solo comprensible desde la seriedad con que ha decidido sentirse afectado por el libre rechazo del hombre. Eso vuelve a estar en Romano Guardini, en su libro magistral, El Señor. Y aquí hablamos de la alteridad del pecado y el amor herido de Dios. El pecado no solo implica culpabilidad, sino también frustración de un encuentro, desfondamiento progresivo de la propia naturaleza creada hacia su nada,
no hacia la nada inocente del origen, sino hacia la nada de lo que debe ser y no es, carcomido por el mal. Bien, el hombre no puede consumar este vacío que él mismo ha provocado, se desliza por la pendiente sin fondo del no a Dios, dando lugar así a la nada inicua o a la alteridad de lo absolutamente incompatible con la santidad divina. No obstante, tampoco esto puede ser obstáculo para el amor de Dios, que aún herido quiere autocomunicarse por encima de la abundancia del pecado. Donde abundó el pecado, dice el evangelista, sobreabundó la gracia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, sumiéndolo en ese mismo punto del vacío en que se debate el pecador para interceptarlo en su caída. Lo hizo semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado, dice el Evangelio. Y no se trata esta vez del anonadamiento del hombre por rechazo del don de Dios, sino del anonadamiento de Dios rechazado como oferta de un novísimo don, él mismo en la persona de su Hijo hecho. Y la mayor otredad para Dios es el desamor introducido por el pecado del hombre en su absurdo intento solipsista de refugiarse en la nada, como el ser y la nada de Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Él, Jean-Paul Sartre, entre todos los nihilistas, filósofos geniales, dicho sarcásticas comillas, él ha tomado tan en serio este rechazo que la nueva oferta de su amor herido solo puede llevarse a cabo mediante la expoliación de él mismo como víctima expiatoria que redime y crea un nuevo comienzo. Hijos renacidos al Padre en el Hijo por obra del Espíritu que sopla donde quiere. Y es Dios, en definitiva, su amor herido y siempre fiel a sí mismo, el que vuelve a autocomunicarse al hombre, recreándolo a un nivel de interlocución más admirable aún mediante la kenosis del verbo, el anodamiento del verbo hecho carne bajo la forma de siervo doliente. La pobreza del medio ha pasado a ser también mensaje, opción exclusiva de Dios, sin duda, pero nada arbitraria. En la pobreza del medio se revela la mediación de la pobreza, pues sólo así se transparenta el misterio más puro en su dimensión de amor herido por la sobreabundancia de su autodonación. Penúltimo acápite, por la pobreza del medio a la mediación del pobre. Ahora se entiende por qué en el abandono extremo de la cruz, dice Gaspar, quedó juzgado de una vez para siempre el mundo, y por qué en el abandono de cada pobre de carne y hueso se nos anticipa el juicio ya anunciado por Cristo en su sermón escatológico. Porque tuve hambre y me diste de comer. Evangelio de Mateo 25, 31, 46. Buenos y malos se sorprenderán y Cristo irá pidiendo cuentas por cada uno de los pobres, sus hermanos, abandonados en los más insospechados rincones de la historia. En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer esto con uno de estos pequeños, conmigo dejaste de hacerlo. Es que el pobre ha quedado instituido como el sacramento de Cristo en medio del nuevo pueblo, la iglesia. Repito, el pobre ha quedado instituido como el sacramento de Cristo en medio del nuevo pueblo, la iglesia. Y ella ve en Cristo, su esposo, sponsa verbi, aquel siervo que de una vez para siempre asumió todas las pobrezas del mundo de manera arquetípica y liberadora. Eso está en otro libro de von Balthasar, cita Gaspar, El problema de Dios en el hombre actual. Y desde entonces el pobre ha dejado de ser un pretexto para poner en juego nuestra estrategia de defensa ante el peligro, en el mejor de los casos, nuestro poderío expansivo y la superabundancia de nuestra generosidad. Él posee su estatuto ontológico propio, más todavía, por él pasa aquí y ahora el meridiano del cuerpo místico,
porque en él se opera para nosotros la prolongación directa del servicio redentor que hizo el Padre por medio de su Hijo en Cristo al mundo. Si el hombre ha sido creado a imagen de Dios, si su dignidad consiste en ser esa imagen, con la servidumbre de Cristo, la imagen querida por Dios se instala con predilección en el pobre. He ahí, en síntesis, por qué un cristiano percibe ante el desamparado la evidencia cordial del ágape, solícito y operante. Y terminemos con el último acápite que introduce Gaspar, mediación del pobre a la transparencia del reino. Pero la economía de la caridad cristiana no acaba en pauperismo o en dolorismo mitologizados. La venida de Cristo al mundo es un penetrar en lo enajenado por el pecado para reinsertarlo en la plenitud del Padre, en la condescendencia de su amor participante. Así también la Iglesia, en la medida en que renuncia a la prepotencia de una exclusividad en el servicio al pobre, cooperando con otras instituciones ajenas al rótulos o a la conciencia cristiana, sale de su seleccionado coto, se trasciende a sí misma y ejerce el papel el que le corresponde en la dinámica recapituladora del reino de Dios. Por eso, en todo acto de ágape, aún en el más pequeño, silencioso, se cumple un acontecimiento escatológico. Para un cristiano, el fin de los tiempos ya sucedió en la pobreza glorificada de Cristo. Y cada vez que socorremos al malherido del camino, no hacemos más que moverlo. La edad del varón perfecto, dando las llagas de su actual ministeriosidad en las llagas del resucitado, del que está sentado a la diestra del Padre esperándonos y trayéndolo todo hacia sí. Nos hablan de un cielo nuevo, una tierra nueva, y sus siervos le servirán y serán su rostro. Termina diciendo. Recapitulemos todos los pobres, el pobre, y situémoslo contextualizado en el año 2025 que estamos viviendo. La Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, con sus luces y sus sombras, nos enseñó que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII a León XIV, que asume su nombre para continuar lo de León XIII y su Rerum Novarum, nos está enseñando que el imperativo del amor cristiano es el imperativo también de la justicia social. Mal que le especie a los libertarios o a los comunistas, a unos por defecto y otros por exceso. Y no deja de ser digno de mención que los ataques que hoy recibe el Papa León XIV, que antes recibía el Papa Francisco, es por su fidelidad, no por su apostasía e infidelidad al magisterio de la Iglesia y a la doctrina social de la Iglesia. Desde adentro y desde afuera de la Iglesia Católica, al Papa León XIV le están tirando una serie de granadas en la línea de flotación, diciéndole que es hereje, que deje de ser papa. Y digo desde dentro, que es aún más grave que desde fuera, pero desde fuera también. ¿Por qué? Los de fuera, que se hacen los progresistas, están muy contentos con que el Papa ponga los puntos sobre las IES, sobre las lacras de la corrupción, no solo de la pedofilia, sino de los robos multimillonarios, y va echando montones de cardenales que son responsables de esa corruptela de las finanzas del Vaticano. Pero está haciendo algo que está en continuidad, no con ruptura. Quizás, si se me permite, ahondando lo que ya inició el Papa Francisco, hablándonos, y él no lo inventó, de la opción preferencial por los pobres.
Y no es sorprendente saber que los que más lo atacaban al Francisco y los que más lo atacan a León XIV vienen desde dentro de la iglesia. Pero ahora salgamos de la sacristía católica, por decirlo así, irónicamente, y vayamos al mundo. En el mundo hay un desgarro mortal de las guerras de Rusia contra Ucrania, pero es Rusia ahora contra Finlandia, Polonia, con toda Europa, con su imperialismo agazapado, cruel y mortal, y también el genocidio del Estado de Israel contra los palestinos y las barbaries cuasi genocidas de los más palestinos en contra de la población civil de Israel. En todas esas guerras, como la de India y Pakistán, ahora pronuncian la invasión de Taiwán por parte de China y Rusia. Todas las guerras, se nos enseñan, son guerras comerciales, guerras por apropiación de territorios, guerras por apropiación de recursos. Entonces, vemos que las guerras tienen en su núcleo la vocación imperialista de ser injustas, de propagar la injusticia. Y nosotros, cristianos u hombres de buena voluntad, tenemos que hacer guerra a las guerras, porque tenemos que cumplir el mandato del amor al prójimo como a sí mismo, sin olvidar que Cristo es el pobre entre los pobres, a quien tenemos que honrar y comportarnos con justicia. Muchas gracias.